La Moderna presenta. Dos de ellos conocieron personalmente a Jesús. Dos de ellos no lo conocieron personalmente. Pero a través de estos 4 hombres, Dios habló. Y cada uno de ellos, desde su propia perspectiva, nos entregó un relato a partir de apuntes que ellos hicieron para anunciar el Evangelio. Son los 4 evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. ¿Cuáles son las características de cada uno de sus relatos? De eso hablaremos hoy, aquí, en Ver y Creer, con la presencia de 2 sacerdotes verbitas de la Sociedad del Verbo Divino, desde la perspectiva escriturística, los 4 evangelistas. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en Ver y Creer. En efecto, pues hoy dirigiremos nuestra atención, también nuestro corazón, y pidámosle al Señor que podamos dirigir nuestro espíritu hacia los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para tratar este tema, pues busqué a quien sabe, a quien de veras sabe, y recibo con afecto y tengo gusto en presentarle, usted ya lo conoce, al padre Eric Moncada, sacerdote de la Sociedad del Verbo Divino, sacerdote verbita. Bienvenido, padre Eric. Muchísimas gracias, don Roberto. Gracias. Y no viene solo, viene muy bien acompañado con un gran biblista, escriturista, el padre Ludwig Malek, también sacerdote verbita. Bienvenido, padre Ludwig. Muchas gracias y gracias por la invitación. Siempre invitados. Muchas gracias. Bueno, el primer evangelio en escribirse, ¿Mateo o Marcos? Marcos. El primer evangelio que fue escrito según San Marcos. Es el más breve. Su estilo parece ser muy sobrio, pero tiene lo esencial. Tiene esa fuerza de vida y de esperanza. El evangelio de San Marcos nos presenta el querigma apasionante. Jesucristo murió y resucitó. Y también si podemos ver cómo nos está invitando, que no solamente nos presenta a Jesucristo, verdaderamente este hombre es hijo de Dios, sino también nos invita de cómo seguirlo. Es también importante. No solamente voy a conocer a Jesús, sino cómo voy a jugarme la vida con Él, que sí vale la pena. Seguir sus pasos, vivir sus palabras. Marcos es de los 2 evangelistas que no conoció personalmente al Señor. Mateo sí. Marcos habla de la experiencia de la comunidad, y eso es lo más importante, trata de rescatar, y es por eso que el primer evangelista en escribirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque va hablando desde la experiencia misma de la comunidad cristiana, de la comunidad primitiva. Y es ahí donde ya va, pues se ve que es un evangelio simple, pero lleno de riqueza, porque está la comunidad ahí mismo hablando. Puedo entender entonces, padre Eric, que Marcos, sin haber sido testigo visivo de los hechos y dichos del Señor, empieza a dar cuenta de lo que de Él se habla. Así es. ¿Sí? ¿Es cierto que fue discípulo de Pedro? Discípulo de Pedro y discípulo de Pablo también en Marcos, sí. Marcos le llama hijo mío, ¿no? Sí. Así es. No, Pablo le llama. Pablo le habla. Hijo mío a Marcos. Bueno, ¿qué podemos decir rápidamente de cada uno de ellos? ¿Cómo definir el estilo, la forma, la narración? La narración y la forma, pues cada quien tiene también su imagen. El evangelista San Marcos tiene la imagen de león. Y león, como según la tradición, que fue un animal del desierto, pero el león con esa voz fuerte que está anunciando algo importante, anunciando
la buena noticia. ¿Cómo comienza su evangelio? Esta es la buena noticia. Este es el evangelio. Una noticia alegre. El evangelista San Mateo, ¿qué imagen tiene? Ahí sí viene con un niño. Con un niño, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque su evangelio comienza con genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere introducirnos en esta historia, para que nosotros hagamos la historia desde el evangelio, con esa buena noticia. Lucas tiene otra imagen. Ahí es un toro. Un toro. O un buey. Sí, porque su evangelio comienza en Jerusalén el templo, y también termina en Jerusalén, en templo, ofreciendo sacrificios. Pero sabemos cuál es el verdadero sacrificio. No es ofrecer algo, sino nuestra entrega, nuestro servicio. Saber compartir la vida con los demás. Y el último evangelista, San Juan, la imagen es un águila. Águila, que sabe volar muy alto, y según la tradición judía, ¿no? es el único pájaro que sabe mirar el sol sin enceguecerse. Exactamente. Y el sol para nosotros es Jesucristo. Así es. Se le nota por todos lados al padre Ludwig, que es maestro, que es profesor. Él da clases en la Universidad Pontificia de México, no más. Bueno, ¿qué es el Evangelio? A ver, retomemos información, comencemos por allí. ¿Qué es lo que hace que un escrito literario sea un evangelio? Del griego evangelion, evangelio es una buena nueva, una buena noticia. En su sentido estricto, el término se refiere a las diversas narraciones que sobre Jesús de Nazaret se escribieron al inicio del cristianismo, aunque en rigor esta buena noticia es Jesús presente en nuestro mundo. Así, el evangelio, más que el relato de los dichos y hechos de Jesús, es Jesús mismo, pues Él no solo es el portador de la buena noticia, sino que Él mismo es la buena nueva en persona. Los evangelios no son una biografía de Jesús ni describen detalles de su persona, como su estatura, el color de sus ojos, su manera de vestir o el estilo de sus sandalias. Los evangelios describen, más que a su persona, su personalidad y sus acciones concretas dirigidas a la salvación. No detallan el color de sus ojos, pero sí la cadencia de su mirada. No describen el estilo de sus sandalias, pero sí el camino que trazaron sus pasos. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. De los 4 relatos canónicos del Evangelio, los escritos por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, es el de San Marcos el primero en haberse escrito entre el año 64 y el año 67, y sirvió de modelo a San Mateo y también a San Lucas. Los 3 son parecidos, son sinópticos. El relato de San Juan, por su parte, es de una estructura diferente y de contenido más teológico. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la situación de las primeras comunidades, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre comunicaron la verdad sincera acerca de Jesús. ¿Es cierto acaso, padre Eric, padre Ludwig, que los evangelios comienzan como por ser notas, como apuntes para anunciar el evangelio y sin quererlo se va constituyendo en un libro? Sí, primeramente hablamos de la tradición oral, ¿no? El evangelio se va anunciando primero, es un anuncio que se hace en la comunidad. Luego se vio la necesidad de ponerlo ya por escrito. Entonces, porque los testigos del anuncio de la buena nueva, o sea, los testigos de Jesucristo, pues ya iban falleciendo. Entonces se vio la necesidad de irlos poniendo ya por escrito para que hubiera una constancia
San Pablo llegó en un determinado momento a ser consciente de ya, pero todavía no. Ajá. Ya viene el Señor, pero todavía no, hay que esperar, ¿no? Y es en esa espera en la que se ve la necesidad entonces de irlos poniendo ya por escritos. Y claro, sí, siempre se van tomando, porque si vemos, el Evangelio no es una secuencia de datos o de hechos históricos, sino es la misma dinámica de la comunidad que va contando su experiencia de fe en Jesucristo. Ninguno de los evangelistas pensó, voy a escribir una biografía de Jesús de Nazaret. Nada No. que ver, no. Que de suyo, los evangelios, para quien quiera encontrar en ellos una biografía, no la encontrará, ¿verdad, Padre Ludwig? Sí. No es una biografía. No es una biografía, de ninguna manera. Lo que sí nos presenta, ¿sí?, las palabras y los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Y luego nos presenta cómo iba creciendo la comunidad, cómo iba creciendo, desarrollándose. ¿Pero por qué? Exactamente porque la comunidad se comprometía con las palabras y quería vivir las palabras. Y con estas palabras que no se queden vacías, que las palabras lleguen a realizarse entre nosotros. Dicen, es algo muy fuerte, es algo muy maravilloso. Dicen, una palabra que tenga un eco en la vida, pero un eco muy concreto. Hay que saber cómo concretar o aterrizar la palabra en la vida. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Por eso tenemos tantos testimonios, por eso sí tenemos tantos ejemplos de vida. El Evangelio es entonces también un ejemplo de vida. Quien lea el Evangelio encuentra allí pistas para saber vivir. Así es. Sobre todo porque tiene que saberse encontrar como la palabra o el mismo anuncio del Señor haciendo su obra. Nosotros hoy nos podemos encontrar con Él también, por medio del Evangelio escrito. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las pistas, en donde el Señor me transmite la vida, en donde el Señor me da esa esperanza de saber que pues Él ha venido para salvarnos. Y desde esa salvación nosotros nos vamos encontrando con Él, desde la fe. Entonces el protagonista de los evangelios es Jesús. Jesucristo. Y el coprotagonista es el padre Eric, el padre Ludwig y el pobre monaguillo que habla. Todos los bautizados. Eso. El coprotagonista somos cada uno de nosotros. Así es. Es la historia propia. Así es. Vamos a hacer una pausa. Esto está empezando y esto es mucho. ¿Cuánto se puede encontrar en el Evangelio? Comienza uno buscando a Jesús y termina uno por encontrarse a sí mismo. Una pausa. Volvemos y vamos a identificar a cada uno de ellos también. ¿Quién fue Mateo? ¿Quién fue Marcos? ¿Quién fue Lucas? ¿Un médico? ¿Quién fue Juan? ¿Por qué el discípulo amado? ¿Y cómo poder leer cada uno de estos relatos, saber qué nos dicen los escrituristas, los que saben? Volvemos con esto y con más. El próximo 27 de diciembre inicia uno de los más completos viajes entre Europa y el Medio Oriente para descubrir los tesoros del pasado, presente y futuro. Inicia en París con sus adornos y mercados navideños y de allí a Jordania con su patrimonio arqueológico en la enigmática Petra. En Dubái, el Año Nuevo 2021 con el mayor espectáculo de fuegos artificiales en el rascacielos más alto del mundo. En crucero de lujo, el Golfo Pérsico, el Emirato de Abu Dhabi con su gran mezquita y el nuevo Museo del Louvre, los reinos de Bahrein y Qatar, el ultramoderno Emirato que será sede del Mundial de Fútbol. Tras desembarcar, a Turquía con la Basílica de Santa Sofía y las maravillas de Estambul, y en Europa, las basílicas y catedrales de Roma, el Vaticano y Barcelona.
Reserve cuanto antes y aproveche la oferta de 2x1 en el avión y el crucero. El segundo pasajero solo paga los impuestos. Informes al 55 49 80 86 41 o 55 5207 95 11 y en www.viavaticano.com.